Para intervenir, señora presidenta, y básicamente porque yo ya voté afirmativamente este proyecto de acto legislativo en la comisión primera, volveré a votarlo afirmativamente. Tiene que ver con una de las ejecutorias principales de la Bogotá humana. Nosotros logramos establecer para los extractos más populares de la ciudad de Bogotá 3.800.000 personas la posibilidad de tener un consumo mínimo vital de agua potable gratuito, que no es que no cueste, obviamente le cuesta al Estado purificar ese agua, la materia prima es gratuita, pero en tiempos de cambio climático, cuando las posibilidades de suficiencia del agua potable disminuyen prácticamente en todas las regiones, excepto el norte del globo terráqueo, establecer el derecho fundamental al agua potable es básicamente un asunto de vida o muerte. Y yo quería aquí hacer una puntualización para la plenaria del Senado. Y es que en las últimas décadas, desde el año 90 del siglo pasado hasta la fecha, cerca de 30 años, en Colombia ha predominado en el ejercicio de los gobiernos diferentes un sistema de ideas específico y homogéneo a todos ellos. Independientemente del origen de este tipo de gobiernos, uribistas unos, liberales otros, conservadores otros, en el interregno, en estos 30 años ha dominado un solo sistema de ideas, una sola ideología, que ha sido también dominante en el mundo, a la que llamamos neoliberalismo. El neoliberalismo no es el capitalismo, el neoliberalismo es una ideología surgida en una etapa muy degradada del planeta y de la humanidad. Esa ideología estipula que se logra el máximo de bienestar social si el mercado actúa libremente y si retrocede al máximo el Estado. Esa es su idea, tiene un fundamento en el pensamiento económico neoclásico, que es una corriente de la economía muy cuestionada por otras, pero su supuesto fundamental es básicamente que el mercado sin ningún tipo de regulación podría llevarnos al máximo de la felicidad humana. Esto en términos de los espacios de derechos de las gentes ha ocasionado una catástrofe social en Colombia. Los derechos de las gentes no son los que se construyen alrededor del pan, o del vestir, o de la moda, o de las motos, o de las bicicletas, o de los carros, o de los electrodomésticos, que son bienes propios de un mercado. Los derechos de las gentes tienen que ver si son fundamentales con su derecho a vivir, con su derecho a la salud, con su derecho a la educación, con el derecho a la dignidad, con el derecho a vivir y por tanto a tener agua potable. En esta medida, y si me permite la presidencia ahondar en este tema, lo cierto es que los gobiernos colombianos han decidido que los derechos de las gentes, los derechos fundamentales, se pueden garantizar por la vía del mercado. Es decir, de construir un mundo de negocios particulares en los espacios de los derechos de la gente. Lo hizo en la salud, lo hizo en las pensiones, que tiene un gran negocio financiero, lo hizo en la educación y lo hizo en los servicios públicos y explícitamente en el agua potable. Pasados 30 años, el Congreso de la República debería evaluar si fue cierto el principio según el cual los derechos fundamentales del pueblo colombiano se podían garantizar por la vía
Un minuto, senador Gustavo Petro. Tendría que garantizar el Congreso de la República si fue cierto en estos 30 años que los derechos fundamentales de las gentes realmente se garantizaron con los mercados. Y la realidad es que no. Entre ellos el agua potable. Miles de niños, decenas de miles de niños murieron en el territorio colombiano simplemente porque no tuvieron acceso al agua potable. Simplemente porque el agua potable se convirtió en una mercancía, en un negocio particular. Simplemente porque tuvo un precio y simplemente porque grandes sectores de la sociedad colombiana no tuvieron acceso por el precio a tener agua potable de calidad. ¿Es hora de corregir? Sí. Pero esa manera de corregir, ¿cuál debería ser? No hay otro camino que lo público, que lo estatal, que lo comunitario coja como prioridad suya la... Senador, 30 segundos. Coja como garantía, coja como prioridad la garantía de los derechos fundamentales de las gentes. El pacto que le proponemos a la sociedad colombiana es, uno, que la paz consiste en garantizar el cumplimiento de los derechos de las gentes. Dos, que para tal objetivo se necesita Estado y menos mercado en los espacios de los derechos de la gente. Y tres, que si lo logramos, temas como el agua... Senador Petro, ahora que sea la oportunidad, con mucho gusto acá queda anotado.